A ver, si me pongo a pensar, el plazo fijo UVA rinde como la inflación, que es más o menos de un 25%. En ese mismo periodo, en el mes de diciembre, la inflación, que fue de este 25% aproximado, tuvo por contraparte un dólar subiendo un 7%. Entonces voy con el plazo fijo UVA, ¿no? Ah, no, pero pará, porque el plazo fijo UVA tiene un delay de 40, 45 días. Entonces si la inflación sigue subiendo, voy a terminar perdiendo. Y aparte, tengo un tope de 5 millones de pesos y el plazo máximo de 6 meses... Estás en esa situación, despreocupate porque en este video va a quedar todo claro. Ahora sí, empecemos. Generalmente las inversiones típicas que la mayoría de argentinos se plantean son tres: plazo fijo tradicional, plazo fijo UVA y por último el dólar, obviamente, como moneda de resguardo. Vamos de ya a las pantallas y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Primero que nada tenemos el año desde 2018 hasta el último año que ya ha finalizado, 2023, porque estamos en el 2024, tasa nominal anual del plazo fijo en ese periodo, plazo fijo tradicional. Al lado tenemos la tasa efectiva anual, que esto significa lo que realmente ganarías haciendo plazo fijo y reinvirtiéndolo todos los meses con sus respectivas ganancias. Y por último tenemos el dato de la inflación. El color que tiene cada uno de estos de la inflación es: si la inflación es mayor que la tasa del plazo fijo, entonces la inflación está pintada de rojo. Pero si la tasa del plazo fijo es más grande que la inflación, o sea que le gana a la inflación, entonces está pintado de verde. Por lo cual vos dirás, ok Ariel, no está tan mal, porque en 3 de los últimos 6 años el plazo fijo ganó, en los otros 3 perdió, tradicional hablando. Entonces por ahí podría llegar a ser una alternativa. La realidad de inversores es que no. Y el porqué es muy sencillo. Todas estas tasas efectivas anuales están obviamente calculadas en base a las tasas nominales anuales. Pero ¿qué es lo que pasa? Las tasas nominales anuales que tenemos acá son las últimas de cada año. Eso significa que en el 2018 no fue durante todo el año la tasa del 35%. Fue cambiando durante ese periodo y el máximo al que llegó fue 35%. ¿Qué significa esto? Que en realidad la ganancia real que te iba a dar en el año no iba a ser de 41,2%, iba a ser mucho menor, porque la tasa antes de este 35%, pero en este mismo año del 2018, era menor. Esto te lo estoy explicando, ya vas a entender el porqué más adelante para compararlo con el plazo fijo UVA, dólar, etc. Pasamos ahora a entender un caso real de esto, que es lo siguiente. Fíjate que acá tenemos tasa y vas a ver que va del 75%, va subiendo 91, 97, 118, 133%. Y a la derecha de eso tenemos los meses. Tenemos todos los meses del año, desde enero hasta diciembre, y tenemos repetido enero. Ahora te explico el porqué. Y por último tenemos un capital. ¿Qué es lo que pasa acá? Cada mes de esto representa un mes del año pasado, o sea, del 2023. Esto significaría, yo en enero del 2023, la tasa que tenía del plazo fijo era del 75%. Por lo cual, si yo utilizaba 1.000 pesos, de ejemplo, para hacer plazo fijo, el mes siguiente tendría 1.000 pesos con 63 centavos. Esto yo lo vuelvo a hacer de febrero hacia marzo y sigo ganando plata de esta manera. En abril la tasa la subieron al 91%, por lo cual yo a partir de acá empiezo a ganar un poquito más. En mayo la volvieron a subir, ahí se mantuvo algunos meses. Después tenemos agosto, la vuelven a subir y en octubre la vuelven a subir una vez más. Por lo cual, si yo hago interés compuesto todo el año, hasta diciembre inclusive, entonces yo ese plazo fijo que hago en diciembre termina en enero del año siguiente. Por eso tenemos 13 meses en realidad. Pero haciendo plazo fijo serían 12 correctamente. Ahora vos dirás, Ariel, ¿y para qué está haciendo todo este cálculo? Bueno, fíjate a la derecha, yo tengo el capital inicial que tenía al principio del año, 1.000 pesos. Bien, al lado de eso tengo el capital con el que terminé, que en este caso son 2.694. Más a la derecha tengo la ganancia calculada. O sea, si yo pasé de tener 1.000 pesos a tener 2.694, la suba fue de un 169,42%, como tenemos acá en el Excel. A la derecha de esto tenemos el dato de la inflación del año 2023, que es lo que estamos calculando ahora, y eso nos dejaría con una pérdida real. O sea, si yo a la inflación le resto lo que gané, o podría hacerlo al revés, es indistinto, lo que me dice es que yo perdí 42% haciendo plazo fijo contra la inflación. ¿Por qué te explico todo esto y los datos de antes? Si yo voy a los datos anteriores, fíjate que en el año 2023 aparentemente yo tenía una tasa efectiva anual del 253% contra un 211% de inflación. Parecería, a simple vista, que gana la tasa efectiva anual. Pero ¿qué pasa? Si me voy a los valores reales, acá tengo la expectativa de lo que yo esperaría ganar según estos números. A la derecha de eso tengo los números reales, lo que realmente se ganó. Y más a la derecha tengo la diferencia, o sea, realmente cuánto perdí. Yo
pensaba ganar 253% con estos números inventados, pero la realidad es que hay una diferencia del 84%. En realidad no es del 84%, sería de 84 puntos porcentuales. Más allá de eso, queda clarísimo, demostrado y entendidísimo para muchos que el plazo fijo tradicional nunca es una alternativa, porque de estos 6 años podríamos decir que uno, que sería el 2019, más o menos estuvieron parejos la inflación y el plazo fijo. Todos los demás ganó la inflación. Paréntesis, no sabes el laburo que tomó recopilar todos estos datos, así que por favor dale a suscribirte, activa la campanita y así seguís aprendiendo gratis y nos ayudas muchísimo. Dicho sea de paso, este Excel lo tenés 100% gratis, descargable en la descripción de este video, así que si te gusta, si te sirve, dale me gusta, comentanos y seguimos aprendiendo. Compartilo obviamente con quien creas que le pueda llegar a servir. Ahora sí nos ponemos manos a la obra y decimos, ok, no sirve el plazo fijo tradicional, pero no es que no sirve ahora, no sirve casi en ningún momento de la historia, por lo cual me queda plazo fijo UVA y dólar. Yo entiendo que el plazo fijo UVA sigue la inflación, pero sé que tiene este delay que ya te expliqué en ese video. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si vos estás pensando en este momento, la inflación del 25% aproximadamente contra un crawling peg, que dicho fácil es la suba del dólar artificial de un 2%, obviamente hablando del oficial que no podemos acceder, pero en definitiva yo tengo un dólar bastante estático contra una inflación bastante elevada hablando del oficial, pero vamos a ver unos datos interesantes. Mira, nos venimos a la web de análisistécnico.com.ar, es gratuita, está bastante buena, y acá vos lo que puedes hacer es buscar, bueno, o algún gráfico o lo que vos quieras analizar. Yo en este caso voy a ir a la sección que dice gráficos, acá voy a poner dólar y voy a elegir el dólar blue. Voy a ponerlo en gráfico de velas japonesas, esto es porque me es más fácil a mí, vos dejarlo como quieras, pero yo te digo lo que hago. Lo pongo en mensual y automáticamente me carga esto. Fíjate qué interesante que está esto. El valor del 7% que veíamos al principio del video que yo te decía es más o menos esta suba que tuvimos acá el mes pasado, mes de diciembre. Ojo, esto lo estoy grabando en enero, vos lo vas a ver después, pero yo te estoy explicando cómo hacer para vos ver esto en tiempo real. Por lo cual, en el mes de diciembre tuvimos 7% de suba del tipo de cambio. Sin embargo, en enero, por más que tenemos ese crawling peg del 2%, ¿verdad? El dólar blue subió un 25% este mes, en lo que va del mes, y no terminó y falta más de una semana. Y ojo, que puede bajar, obviamente, puede bajar, puede pasar cualquier cosa, pero a lo que voy es, el crawling peg, olvídate, la suba que tuvimos en lo que va del mes del 25% es igual a la inflación presentada en los datos de diciembre. Y esto es muy interesante. Y vos dirás, ¿por qué te parece interesante, Ariel? Por varias razones. La primera, lo más probable es que el dólar siga subiendo. Es lo que siempre pasa en Argentina. Entonces, si el dólar va subiendo un 25% este mes, más el 7% del pasado, más lo que falta para que termine este mes, digamos que en total sube un 30%, que seguramente sea más que nada teniendo en cuenta que es interés compuesto con respecto al mes anterior, ¿verdad? No importa, digamos 30% para redondear, con una inflación del 25%. O sea que el dólar está siguiendo la inflación y hasta inclusive por ahí le está ganando un poquito. Y vos ten en cuenta que, como yo ya te expliqué en el video anterior, si la inflación se mantiene subiendo, se mantiene creciente, entonces el plazo fijo UVA va a perder contra esa inflación. Por lo cual, acá definís vos qué es mejor. Y es por eso que antes de yo darte una respuesta, quiero dejar súper en claro lo siguiente. Hoy en día no tenés ninguna de estas alternativas típicas y comunes de las que estamos viendo que te garanticen algún tipo de protección. No existe. Todas tienen un riesgo muy alto y todas tienen casi que garantías de perder contra la inflación. ¿Por qué? Y básicamente porque el dólar lo van a tratar de controlar probablemente de alguna forma, entonces seguramente no crezca tanto. Después tenés por otra parte, obviamente, el plazo fijo UVA que va con delay, entonces puede llegar a perder. En definitiva, la decisión acá se define en lo siguiente. Si vos pensás que la inflación se va a mantener constantemente subiendo, entonces probablemente la mejor alternativa sea el dólar. Y vos dirás, ¿cómo que si la inflación sube y el plazo fijo UVA sigue la inflación, a mí me conviene el dólar? Claro, porque el plazo fijo UVA va con delay, entonces vos vas a estar perdiendo contra la inflación en realidad. Por lo cual, vos esperas que se mantenga creciente. Ojo, creciente no es alta como viene hasta ahora, es más alta, cada vez más alta. Si vos esperás eso, entonces dólar probablemente, porque si bien no tiene el dólar por qué seguir la inflación, lo lógico es que lo haga, así que vamos a ir por ese lado. Sin embargo, si vos crees que la inflación puede mantenerse o bajar, entonces te conviene el plazo fijo UVA, teniendo en cuenta que no dispones de tu plata durante 180 días, o sea, medio año, y a eso le sumás que el tope es de 5 millones de pesos. Si vos tenés 10, 15, 20 millones de pesos, no lo podés hacer, o sea, podés con 5 millones, pero después el resto de plata te queda afuera. Entonces, ojo con ese dato también. Habiendo dicho esto, lo más importante para vos tomar la decisión es entender cuál es el sentimiento del mercado. Y por eso
eso, para ayudarnos entre todos, lo que te pido es que dejes en los comentarios qué pensás que va a pasar con la inflación. ¿Crees que va a subir? ¿Crees que se va a mantener? ¿O crees que va a bajar? Y te explico por qué es importante esto. Si todos los argentinos creemos, obviamente todos no va a pasar nunca, pero si la gran mayoría creemos que la inflación va a subir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a comprar productos ahora porque están más baratos que lo que van a estar a futuro. ¿Eso qué va a producir? Aumento de la demanda, y el aumento de la demanda ¿qué va a producir? Suba de precios. ¿Y qué es la inflación? La suba de precios. Entonces, en definitiva, si vos crees que va a haber inflación y si muchos creen que va a haber inflación, entonces probablemente nosotros mismos terminemos provocando una suba de precios, por lo cual es interesante saber tu opinión en los comentarios y que vos puedas leer la de los demás para de esta forma todos a modo de comunidad tener más o menos un panorama de qué puede llegar a pasar. Así que te leo en los comentarios, pero no te olvides y vuelvo y repito lo mismo, no hay ninguna que te dé garantías. Si hoy querés algo más parecido a un intento de garantía, tenés que sí o sí asumir riesgo. O sea, la única forma de poder llegar a ganarle a la inflación con bastantes chances de hacerlo es asumir riesgos, sabiendo que inclusive podés perder mucha más plata que haciendo estas otras alternativas que mencionábamos, pero también podés ganar mucho más. Riesgo-beneficio. Ante esta posibilidad hay dos alternativas que podés tomar. La primera es decir, voy a estudiar, voy a aprender y me voy a perfeccionar en el ámbito de las inversiones. No tengo que ser un experto, pero sí tengo que entender cómo funcionan. Para eso podés elegir, por ejemplo, la Academia Inverar. Tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video. O tenés la otra que decís, mira, yo no quiero destinarle tiempo a aprender, prefiero estar en algunos Zooms con algunos expertos que más o menos me orienten y después seguir algún tipo de recomendación, portafolio, lo que sea que yo pueda ir siguiendo sin tener que meterme mucho en inversiones, y para eso tenés Finanzars. De nuevo, los enlaces en las tarjetitas y en la descripción de este video. He de aclarar que ambas posibilidades puedes entrar a ver, pero ambas son suscripciones estilo Netflix. La diferencia es que Netflix no te enseña ni te ayuda ni intenta ayudarte a ganar plata, y tanto la Academia Inverar como Finanzars intentan eso. Habiendo dicho esto, lo que me falta decir es que la mayoría de economistas coinciden en que el primer trimestre que estamos viviendo va a ser muy duro de inflación, pero que a partir de ahí va a empezar a desacelerarse y va a empezar inclusive a bajar la inflación. Por lo cual, ahí nos estarían dando la pauta que aparentemente serviría más el plazo fijo UVA. Pero quiero leer tus opiniones en los comentarios. Y ahora sí, inversores, acá tienen un curso 100% gratis para aprender a invertir en bolsa. Si no sabes y querés empezar desde cero, ahí está la posibilidad. Desde ya, muchas gracias, inversores.